Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Daisy Lorena Pérez Lagos y a continuación voy a presentar el desarrollo de la unidad 1, paso 2, elaboración del problema de investigación correspondiente a la definición de términos. El proyecto de investigación es el plan que se desarrolla previamente a la realización de un objetivo de investigación. Su objetivo es presentar organizadamente un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para la formulación de una hipótesis orientada a su resolución. El planteamiento del problema es la parte del trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto que se quiere aclarar. Es como la base para este se afina y estructura la idea que mueve la investigación. Para formalizar dicha problemática es necesario empezar en paralelo a hacer uso de la investigación documental. Lo anterior permite conformar la realidad de investigación con otras realidades ya estudiadas, de ir integrando el marco de referencia y la investigación. En este hay algunos pasos importantes, como es la identificación del problema, que consiste en implicar el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende aclarar. La valoración del problema consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia y relevancia del problema identificado. La formulación del problema supone la elaboración del problema en forma de pregunta, por ejemplo, ¿cómo afectan las emisiones de gases de efecto invernadero en el calentamiento global? La definición del problema es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro de las cuales se encuentra el tema. La delimitación del problema supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema que será abordado. De este surge el título y los objetivos. Respecto a la justificación, esta consiste en exponer las razones que motivan a la realización del trabajo, su importancia y su aporte dentro del campo de investigación. Los motivos que justifiquen una investigación pueden ser dependiendo el tema, como científico, político, ambiental, institucional o personal. ¿Por qué me interesa investigar este tema? Si se quiere ampliar algún tema en específico o se quiere comprobar la teoría con la realidad. La pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar. Para formularla se requiere tomar en cuenta las categorías, las unidades de observación, los límites espaciales y temporales, verificando en su redacción que no pueden ser respondidas de forma cerrada, no se pueden responder solo con sí y no. Debe ser una respuesta concreta y justificada. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Las preguntas de investigación cuantitativa son específicas y están en 3 categorías. Pregunta descriptiva. Simplemente trata de cuantificar las respuestas en una o más variables. Esta pregunta puede comenzar con palabras ¿qué es?, ¿qué son?, ¿cuáles son? Las preguntas comparativas buscan comparar entre 2 o más grupos sobre el resultado de algunas variables. Suelen iniciar comparando como ¿cuál es la diferencia entre? Las preguntas de relación se refieren a la relación entre las tendencias entre 2 o más variables. Estas preguntas suelen utilizar palabras como relacionar, relación, asociación y tendencia, como cuáles relaciones entre. Las preguntas de investigación cuantitativa. Estas preguntas tienden a buscar, describir, explorar un proceso o describir experiencias. Por lo general tratan de obtener conocimientos sobre determinados procesos educativos, familiares y sociales, y las experiencias que existen en ubicaciones específicas y en el contexto que se trabaja. Preguntas de investigación cualitativas tienden a abordar el qué y el cómo. Según lo anterior, los trabajos cualitativos
se guían por las preguntas de investigación, mientras que los cuantitativos tienen como base la hipótesis. ¿Cómo se formulan? Primero, delimitando temporal y específicamente el problema, es decir, el lugar, ya sea un municipio o barrio o departamento, o si es el temporal, indicar el intervalo en el que se tomarán los datos, por ejemplo, entre 2018 y 2019. Segundo, especificando el grupo de población al que afecta el problema, por ejemplo, si es el problema se refiere al uso de sustancias psicoactivas, se debería especificar el grupo de población, si es adolescente, adulto, solo hombres, solo mujeres, o dependiendo la necesidad, y analizando la utilidad que tendría la respuesta a las preguntas y si es variable de responder. ¿Qué es la hipótesis de investigación? Es la suposición referida a nuestro objeto de estudio que se utiliza en trabajos donde se busca la comprobación de lo que se está planteando, trabajos de enfoque cuantitativo. La hipótesis de investigación o de trabajo son las más comunes y suelen simbolizarse con HI, H1, H2 o H3. Descriptivas son afirmaciones en donde solo plantea cómo se manifiestan las variables de un contexto. Correlacionales especifican la relación, vinculación o asociación entre dos o más variables y el cómo de las mismas. El orden de colocación de las variables no importa. Ejemplo, a mayor población, mayor generación de residuos sólidos. La relación de causalidad. Importa el orden de las variables, pues una es causa y la otra efecto. A la primera se le conoce como variable independiente, a la segunda como variable dependiente. Hipótesis nulas son las opuestas o complementarias a las hipótesis de trabajo, debido a que este tipo de hipótesis resulta de contrapartida de la hipótesis de investigación. Existen tantas clases de hipótesis nulas como de investigación. Se simboliza como HO. Hipótesis alternativas son hipótesis de investigación adicionales a la hipótesis original y son distintas a las hipótesis nulas. Estas se simbolizan con HA y se formulan cuando hay otras posibilidades, o si no se omiten dependiendo del caso. Ejemplo, las calles de Duitama tienen pobreza o no tienen pobreza. Los objetivos de investigación. Un objetivo de investigación se realiza con el fin o meta de lo que se quiere pretender o alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. Tiende a indicar el propósito por el cual se realiza la investigación. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en objetivos generales y objetivos específicos. Los generales es una investigación, esta se centra en un aspecto objetivo de estudio amplio, indican el propósito global, resumen el resultado final que se pretende alcanzar con la investigación. Y los objetivos específicos es una investigación, estos están planteados sobre aspectos más concretos derivados del objetivo general. ¿Cómo se redactan? Los objetivos de investigación se suelen redactar partiendo de un verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. Los objetivos responden a las preguntas: ¿qué quiero hacer con la investigación? ¿Qué es lo que busco o a dónde quiero llegar? Como conclusión general, la investigación científica es un proceso compuesto por una serie de etapas secundarias alcanzadas en unas con otras, las que no pueden ser omitidas y alteradas en su orden. De no ser así, la resultante de la investigación no sería válida ni comparable.
Respecto a qué es la formulación del problema de investigación, es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. En la formulación del problema se debe incluir la delimitación del campo de investigación, límites dentro de los cuales se desarrolla el proyecto. Debemos delimitar el qué y para qué del problema. Los elementos que incluye la formulación del problema son los objetivos, enunciado del problema, preguntas y justificación. Gracias por su atención y espero que tengan feliz tarde. Hasta luego.